porción de hoy para meditar es Números en el Antiguo Testamento, capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel estuvo por 400 años en la tierra de Egipto. Parte de esa cantidad de años estuvo sirviendo al faraón como esclavo por un plato de comida y por vestimenta. El pueblo anhelaba la libertad. Oraron a Dios y Dios le envió un libertador, Moisés, quien por el obrar de Dios fue quien pastoreó, quien guió al pueblo por el desierto. Esta historia que concluimos de compartir ocurre en el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Los israelitas estaban cansados de caminar por un terreno inhóspito, sin agua, comiendo siempre maná. Se habían desanimado. Tan rápido se habían olvidado que Dios, por medio de prodigios, le había rescatado de la mano de Faraón. Tuvieron una actitud repudiable. Se quejaron contra Dios, quien por amor le había rescatado. Dios, en su amplia soberanía, decide que el castigo sea que mueran picados por serpientes, y murió mucho pueblo. Las personas entendieron que lo que estaba pasando era el justo castigo a su pecado, de quejarse contra Dios. Entonces el pueblo decide decirle a Moisés que ore para que Dios cese la mortandad. Él ora y Dios dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, cuélgala sobre un asta, y aquel que la mire con fe no morirá, sino que vivirá. Muchos de los que fueron mordidos lo miraron a la serpiente con fe y vivieron. Usted se preguntará: ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bien, le cuento. Nosotros estábamos en el desierto de la vida, esclavos del pecado y picados por la serpiente, Satanás, quien picó también en un principio a nuestros padres terrenales, Adán y Eva, quien también desobedecieron a Dios y quienes murieron. Esa picadura y esa muerte pasó de generación a generación hasta el día de hoy. Dios no proveyó para nosotros de una serpiente de bronce, sino de su Hijo amado, Jesucristo, que fue crucificado en una cruz para pagar por nuestros pecados. Si tú admites que eres pecador, si te arrepientes de ello y miras con fe en la cruz de Cristo, no morirás eternamente en el infierno, sino que irás al cielo. Tus pecados serán perdonados. Serás hijo de Dios, gozando de una comunión plena con Él. Cristo no quedó en la tumba ni en la cruz. Resucitó y ahora está en los cielos, aguardando que decidas mirarle a Él con fe. ¿Quieres morir para siempre en el infierno? Si tu respuesta es no, recibe a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Cree en Él y serás salvo.